La patria es una peña, la patria es una roca, la patria es una fuente, la patria es una senda y una choza. Mi patria no es el mundo, mi patria no es Europa, mi patria es de un almendro la dulce, fresca, inolvidable sombra. A veces por el mundo, con mi dolor a solas, recuerdo de mi patria las rosadas, espléndidas auroras. A veces con delicia mi corazón evoca mi almendro de la infancia, de mi patria, las peñas y las rocas. Y olvido muchas veces del mundo la zozobra, pensando de las islas en los montes, las playas y las olas. A mí no me entusiasman ridículas utopías, ni hazañas infecundas de la razón, afrenta y de la historia. Ni en los estados pienso que duran breves horas, cual duran en la vida de los mortales las mezquinas obras. A mí no me conmueven inútiles memorias de pueblos que pasaron en épocas sangrientas y remotas. La sangre de mis venas, a mí no se me importa que venga de la Arabia o de las razas célticas y mudas. Mi espíritu es siciliano como las patrias rocas, y vivirá cual ellas hasta que el mar inunde aquellas costas. La patria es una fuente, la patria es una roca, la patria es una cumbre, la patria es una senda y una choza. La patria es el espíritu, la patria es la memoria, la patria es una cuna, la patria es una ermita y una fosa. Mi espíritu es isleño como las patrias costas, donde la mar se estrella en espuma rompiéndose y en notas. Mi patria es una isla, mi patria es una roca. Mi espíritu es isleño como los riscos donde vi la aurora. Maduran de la vida los mortales y su pequeña sombra, y su pequeña sombra. A mí no me conmueven inútiles memorias de pueblos que pasaron en épocas sangrientas y remotas. De las mortales son la sangre de mi vena, ni no se me importa. Salón de actos del convento de Santo Domingo, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna,
en la antigua Aguera, lo más cerca que hemos podido de la casa de Santa María de Gracia, de la casa de los Estebanes, de los Borges, de los Murphy, de los Meales, la casa del almendro y de la sombra inmortalizada en los versos de Nicolás Esteban. Hace 98 años, tal día como hoy, muere en París don Nicolás Esteban y Murphy. En la mañana del miércoles 19 de agosto de 1914, Anita, la hija de Nicolás Esteban, abre la puerta de su casa al amigo y periodista Calderón Fonte, que así se entera de que su viejo amigo ha muerto. Hasta fechas recientes estaba muy extendida la idea de que Nicolás Esteban había muerto el 21 de agosto, 2 días más tarde. Muchos historiadores, entre los cuales me incluyo, habían caído en ese error. No habían hecho un correcto estudio y análisis crítico de la prensa española y canaria que publicaba la noticia de su muerte. Ni siquiera habían solicitado un certificado de defunción a París. Mi error, y el de esos me imagino también, fue aceptar como cierto lo que otros investigadores o ilustres biógrafos afirmaban y daban por hecho. ¿Quién me sacó del error? En un comentario publicado por Druso Nerón en el blog de la Asociación Cultural Desde la Sombra del Almendro, el 22 de diciembre de 2011, para ser más exacto, a las 12:17, se decía lo siguiente: Nicolás Esteban murió en la mañana del 19 de agosto de 1914 y no el 21. Mirar discusión en la entrada en Wikipedia. Son varios los periódicos que anunciaban la muerte el 20 y hay una crónica en El Progreso de Barcelona que precisa la fecha. Saludos al profesor Reyes, de un ex alumno. Tras ese seudónimo se escondía, bueno, no sé si se escondía, efectivamente, un ex alumno mío, Agustín Miranda Armas, aquí presente, jefe del seminario y profesor de música del IES Domingo Pérez Mini, que había realizado con el alumnado del ámbito social de comercio de Mini, que formaban entonces un club de investigadores que se llamaba de Ciencias Sociales. Ahora sigue funcionando el club y es un club de investigación histórica. Gracias a este magnífico trabajo que pone en valor la calidad de nuestra educación pública cuando se la somete a injustos recortes y críticas sobre sus resultados, ese alumnado no olvidará nunca esta experiencia didáctica. Felicitamos al Club de Investigación, al profesor y al centro educativo. Gracias por esta aportación historiográfica. La patria es una
inolvidable sombra, y a veces por el mundo con mi corazón recuerdo de mi patria la rosada espléndida aurora. En el piélago inmenso del Atlántico, entre celaje y olas rompientes que las arrullan con su eterno cántico y las bordan de espumas refulgentes, brotaron como 20 las ondas, las islas más hermosas del planeta, coronadas de nieves y de frondas, acariciadas por la brisa inquieta. Son mis 7, mis islas adoradas, que no se apartan de la mente mía, ni en las horas de lucha entonadas, ni en plena noche, ni a la luz del día, porque ellas guardan en su santo seno cenizas que venera mi memoria, y por ellas mi espíritu está lleno del ideal de humanidad y gloria. No importan la distancia ni el olvido, ni constantes y negros sinsabores para pensar en ellas conmovido, porque son el amor de mis amores. Si a todas horas las estoy mirando, si estoy viendo sus playas y su cielo, si cuando muera moriré pensando que ellas han sido mi mayor anhelo, mi anhelo, mi ilusión, mi fantasía es verlas de verdad, vivir en ellas, aunque sea no más que un solo día, contemplando su sol y sus estrellas. El sol y las estrellas rutilantes que lloran sus campiñas y sus montes, con los reflejos vivos y constantes que no tienen en otros horizontes, ni en la región que ve desvanecidas. ¿Cuántas veces miré de aquella altura el mar de Tenerife, el mar isleño, que hoy recuerdo con toda su hermosura y con todo el encanto de su ensueño? Porque aquella es mi patria idolatrada, una patria concreta y definida, y no habrá nunca poderosa espada que la acorte, la aumente o la divida. No tiene la frontera artificiosa que los tratados fijan las naciones, la diplomacia ruin y cautelosa y el horrible poder de los cañones. La suya la marcó naturaleza, nunca sujeta a leyes arbitrarias, desde que canta el mar la gentileza del espléndido grupo de Canarias. Islas amadas, adorable cuna, que me otorgó la bienhechora suerte, ya no quiero más gloria y más fortuna que en sus montañas esperar la muerte. Olvido muchas veces
el 28 de junio de 1914, había estallado la Primera Guerra Mundial. Nuestro paisano no lo duda y se ofrece para servir en el ejército francés a pesar de su edad, de su pacifismo declarado entonces, para defender sobre todo a la Tercera República Francesa, siendo admitido como enlace o corresponsal. Una pulmonía que contrajo en el desempeño de estas tareas lleva a don Nicolás Estebanes y Murphy a la muerte el 19 de agosto en París, a la edad de 76 años. Toda una vida dedicada a la lucha por la democracia y la justicia social. Conforme a sus reiterados deseos, su cadáver fue incinerado en el cementerio parisiense de Pérez. Surge una primera pregunta que seguramente todos sabrán responder también y tendrán y tendrán conocimiento, pero un poco para situar el homenaje, convendría comenzar contestando a la pregunta: ¿quién era don Nicolás Estebanes y Murphy? Era canario de nacimiento y de sentimiento. Por esto mismo se consideraba africano y antieuropeísta, ateo y anticlerical. Era un revolucionario, anarquista y defensor de la República Federal. También fue en el pasado un militar singular, comprometido con su oficio, que permaneció en las filas del ejército mientras sus ideas no se lo impidieron. Fue siempre un poeta, un periodista y además vivía de su trabajo en la editorial Hermanos Garnier en París, en la que hacía constantemente las labores de traductor de obras de clásicos latinos, griegos y franceses. Traducción de latín esta que aprovecho para valorar, en el sentido de que no eran traducciones o adaptaciones de traducciones hechas por otros, sino que eran traducciones de los originales, o sea, del latín y del griego, hechas por Nicolás Estebanes, o sea, no eran hechas por otros, y que son valoradas, muy valoradas en el mundo latinoamericano y en los estudiosos de la filología clásica. También fue autor de diversas obras literarias de gran difusión y gran aceptación en Latinoamérica. Estebanes fue un hombre de acción, un conspirador que participó en los preparativos de la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, en los levantamientos federales de 1869 y de 1872, y comienza a brillar con luz propia en la República de 1873. Estebanes forma parte del sector más revolucionario y avanzado del Partido Republicano Federal, en el sector llamado de los intransigentes. Otro tema que también, para que se hagan una idea, los intransigentes era el sector en el que estaba Estebanes, y el otro sector en el que estaba Pimargal, etc., los demás republicanos federales, se llamaba los benevolentes y los intransigentes. Otro tema que también preocupó a Estebanes y que está presente en su pensamiento y en sus obras es la lucha de su querida Cuba por la libertad y emancipación política.
Tras el golpe del general Pavía, que acaba con la Primera República, Esteban se exilia voluntariamente en compañía de su familia, incluido Patricio, con una primera etapa en Lisboa y Oporto, de donde es expulsado por sus actividades conspiradoras y por petición expresa del gobierno de la monarquía de la Restauración a través de su embajador en Lisboa. Esteban no podía mantenerse impasible y siempre estaba realizando incursiones desde Portugal, por Extremadura o por donde fuera posible, para intentar encabezar levantamientos republicanos. De Lisboa marcha a Londres para facilitar su periplo de exiliado para finalizar su periplo de exiliado en el París cosmopolita y cultural de la Tercera República Francesa, que será también el lugar de refugio de otros republicanos españoles y de revolucionarios de diferentes países. Esteban encuentra trabajo como traductor en la editorial de los hermanos Garnier, siendo este su principal medio de subsistencia. Hagamos referencia a que en la editorial de los hermanos Garnier va a trabajar con él en estos primeros años su hermano Patricio, y que en esta editorial dirige la realización de una obra de gran importancia, que es un diccionario español, o sea, de la lengua española, realizado para los hablantes latinoamericanos, que lo dirige un paisano nuestro muy interesante también. Nos referimos a don Elías Herón Herrera, que es el que dirige esta obra, y entonces van a estar juntos. También era republicano federal, en fin, pero no vamos a extendernos en hablar de Elías Herón. Así que, digamos que en este momento en la editorial de los hermanos Garnier están 3 canarios trabajando, al menos que se sepa, alguno más puede ver. Y a lo largo del tiempo sí hay algún canario más. Bien. Al mismo tiempo seguirá escribiendo poemas y colaborando en la prensa hasta su muerte en 1914. En ningún momento dejó de colaborar o participar activamente en todas las actividades que se organizaron para acabar con la monarquía y conseguir la vuelta de la República, que esta vez fuese, esto lo dice en diversos escritos, que esta vez fuese federal, no la unitaria y burguesa de 1873. Se mantendrá fiel a Pi Margall hasta su muerte en 1901, a pesar de haber sido siempre partidario de la acción insurreccional frente a la vía parlamentaria que defenderá el político catalán. La Alcuzar. ¿Qué trabajas, imbécil campesino, mísero labrador? ¿Por qué en los surcos de tu campo viertes raudales de sudor? ¿Qué trabajas, herrero ennegrecido, con incesante afán? Cadenas que tus hijos maldiciendo después arrastrarán. ¿Por qué luchas, soldado generoso con épico valor, si es mentira la gloria de una patria esclava de un señor? ¿Por qué bajas, minero, a los abismos, tesoros a buscar? Si los tesoros que al planeta arrancas no puedes disfrutar. ¿Por qué navegas, cándido marino, del polo al Ecuador, si eres vil instrumento como el barco del infame explotador? ¿Por qué tejes, artífice, las ropas que no te has de poner y abrigos caprichosos mientras me desnuda tu mujer? ¿Por qué bordas, artista laborioso, con rudo trabajar, matizadas alfombras palaciegas que nunca has de pisar? Navegante, minero y artesano, soldado y labrador, como cobardes mantenéis al mundo sumido en el dolor.
Dejad los torpes instrumentos viles y la pesada cruz, trocando la herramienta por la alcusa que engendrará la luz. Esclavo negro que venganza pides con natural rencor, si es pesada tu negra servidumbre, la del blanco es peor. No hay sociedad, ni patria, ni deberes, ni gloria, ni virtud, para el que vive y muere sin descanso, ni nombre, ni ataúd. Mi espíritu es isleño, como la patria roja, y vivir a 40 hasta que el mar inunde su costa. La patria es una fuente, la patria es una roca, la patria es una cumbre, es una selva y una llosa. La patria es el espíritu, la patria es la memoria, la patria es una luna, es una ermita y una fosa. Así pues, desde la sombra del almendro, desde su patria, desde Canarias, Estébanes desarrolla su pensamiento político y su agitada vida. Sin embargo, para Estébanes, la sombra del mítico almendro es algo más que una impalpable y etérea sombra. Es también una roca y una fuente y hasta una peña. Pero insistimos que no olvidemos que Canarias es también su patria, que hay una especie de identificación entre esa sombra, entre su patria y que su patria es Canarias. ¿Qué explicación hemos de darle a esto? ¿Qué significado tiene el concepto de patria para Estébanes? Porque no es lo mismo hablar de patria en los momentos actuales que hablar de patria en el siglo XIX, cuando escribe estos versos, cuando escribe este tema. Es simplemente la representación del lugar de su nacimiento, de su patria chica, o por el contrario es algo más. Vemos que su patria es, además de lo mencionado, una senda y una choza y hasta el espíritu. Pero este espíritu lo adjetiva como isleño. Así pues, su patria se va configurando como una isla. Pero hemos de destacar, y esto es muy importante para evitar manipulaciones ideológicas, que su patria no es ninguna isla en particular. Ninguna isla puede reclamar el privilegio alguno ni trato de favor. El poema Canarias en su totalidad y el canto séptimo en particular puede ser leído, escuchado y sentido por todos los canarios y canarias y puede, por lo tanto, ser asumido como un canto a la totalidad del archipiélago. Estébanes se remonta
a los años de su infancia y nos dice que la patria es también la memoria y la cuna, y una ermita y una fosa. Así pues, vemos que Canarias se configura en la obra poética de Estébanez como un medio geográfico característico y concreto, unas islas rodeadas por el mar, que también personaliza este mar en la siguiente estrofa de otro poema, de un poema que se llama Capricho, que escribe en 1874 y que dice: hay muchos y hermosos ríos, pero solo existe un mar, el mar que meció mi cuna y mi tumba cubrirá. En otro poema, Mis banderas, escrito en julio de 1893, nos plantea que no hay fuerza en el mundo que pueda rectificar de las 7 islas Canarias la frontera natural, ya que forman un grupo que no se mutilará, dominado por el Teide, protegido por el mar, como puede suceder con los imperios de Europa, en los que las fronteras cambiarán por la fuerza de las armas y el despotismo brutal. En este mismo poema plantea unos versos que se comentan por sí mismos. Se equivocan los que piensan que no se debe luchar por mitos y convenciones como patria y libertad. La libertad no es un mito, y aunque fuera un ideal, la lucha por ella es lucha por la propia dignidad. La patria no es un capricho, no es cosa convencional que la diplomacia pueda a su antojo cercenar. Estébanez critica en este mismo poema, en Mis banderas, a los filósofos que se pierden en inútiles abstracciones, divagando sobre la humanidad o reflexionando sobre la patria universal, y menosprecian, sin embargo, al hombre, al individuo. Defiende el amor a la patria, a su patria isleña, a sus rocosas peñas, porque piensa que concentrando su facultad afectiva en algo definido y concreto, este amor gana en intensidad y se hace incluso más universal. Vemos cómo la sombra del almendro del poema Canarias va configurándose lentamente y tomando una forma concreta, un archipiélago de 7 islas, con una frontera natural nítida que se encuentra rodeada por el mar. En el siguiente texto, y esto viene a cuenta de lo que dije sobre la explicación en el contexto histórico del significado y de la concepción de patria en Nicolás Esteban, en el siguiente texto de Bakunin, el filósofo, el pensador anarquista del siglo XIX, contemporáneo de Nicolás Esteban, se nos muestra el concepto de patria de esta forma. Dice Bakunin: el Estado no es la patria, el Estado es la abstracción, la ficción metafísica, mística, política y jurídica de la patria. Se refieren los anarquistas al patriotismo del pueblo, de la gente sencilla, que ama profundamente a su patria, con un amor natural y real. En cambio, se muestran contrarios al patriotismo político entre comillas, en el que se plantea el amor al Estado, no a la patria.
en beneficio siempre de una minoría explotadora. Ese es el planteamiento de Bakunin. Por eso, añade Bakunin, que él se siente siempre, y sinceramente, el patriota de todas las patrias oprimidas, Y termina defendiendo el pensador anarquista que la esencia de la nacionalidad es precisamente ese concepto de patria popular que representa el derecho incuestionable y sagrado de cada hombre, de cada grupo humano, asociación, comuna, región y nación, a vivir, sentir, pensar, desear y actuar a su propio modo. Y de esa manera de vivir y de sentir es siempre el resultado indiscutible de un largo desarrollo histórico común. Bien, esta concepción anarquista de la patria nada tiene que ver con los nacionalismos burgueses surgidos también en el siglo XIX en el seno de la expansión imperialista. Recordamos que en 2014, por último y para terminar, dentro de 2 años se cumple el centenario de su muerte. Es propósito de nuestra asociación promover y colaborar con la celebración de un gran homenaje con actos culturales a celebrar en todas y cada una de las islas. Colaborar, me refiero a que si existen más iniciativas, estar con ellas, ¿no? O sea, no pretendemos llevar el monopolio ni mucho menos, sino sí colaborar para que se haga ese gran homenaje que es don Nicolás Cerveza. El año que viene volveremos a reunirnos para celebrar el 99 aniversario. Es posible que en esa ocasión, y si no esperaremos al centenario, podamos hacerlo en la casa de los miembros, en la casa de Gracia, o en la casa de Geneto, que también la llaman, o sea, por el barrio lagunero. Gracias por participar en el 98 aniversario. Don Nicolás se mantiene vivo en nuestra memoria colectiva, en nuestros recuerdos. No permitamos que vuelva a morir otra vez.